con R cigarro, R con R barril. Rápido corren los carros por los rieles del ferrocarril. ¿Se acuerdan de este trabalenguas? Soy Beca Duncan y esto es La Historia de las Cosas. Acompáñame a descubrir la historia del ferrocarril en México. El capital inglés fue de los primeros en invertir en la construcción de las líneas férreas en México. Así, los británicos construyeron el tramo de la Ciudad de México a Veracruz, que pasaba por Orizaba y tenía una desviación a Pisaco en Puebla. Este se inauguró por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1873. Para 1876, la línea se extendía hasta 679.8 kilómetros. Así que, lo siento amigos, pero Porfirio Díaz no fue el primero en construir líneas del ferrocarril. Bueno, lo cierto es que en la presidencia del general Díaz se dieron diversas concesiones a los estados y empresarios mexicanos para la construcción de más líneas de este sistema de transporte. Entonces, los gobiernos de los estados construyeron las líneas Celaya-León, Ometusco-Tulancingo, Zacatecas-Guadalupe y otras más. El capital privado invirtió en la construcción de las líneas de Hidalgo y Yucatán. En 1880 se dieron cambios radicales en la construcción de las vías, pues otorgaron 3 concesiones a capital norteamericano, quienes construyeron las líneas del ferrocarril central, el nacional y el internacional. Al término de este año, ya existían 1.073.5 kilómetros de vías. Posteriormente, y ahora bajo la presidencia del compadre de Porfirio Díaz, Manuel González, se añadieron 4.658 kilómetros. Esta línea llegó hasta Nuevo Laredo y el Ferrocarril Nacional extendió su red del norte al centro y de vuelta. Al regreso del presidente Díaz, en su periodo de 1884 a 1910, se aumentaron las vías a 19.280 kilómetros, las cuales tenían un avance en 1890 de 9.544. Las líneas de ferrocarril que existían en ese entonces y que casi no han cambiado mucho al día de hoy son las siguientes. El Ferrocarril Central, que tenía un capital norteamericano, con la concesión que se otorgó a la compañía Hutchinson Topeka Santa Fe. Esta línea iba entre la Ciudad de México y Ciudad Juárez. Además, tenía 2 ramales del Pacífico y otro a Tampico. Estos fueron inaugurados entre 1888 y 1890. Otra era la de Sonora, inaugurada desde 1881 y construida por la empresa Hutchinson. Su recorrido era de Hermosillo a Nogales. La Nacional, que va de Nuevo Laredo a la Ciudad de México, fue inaugurada en 1888 y su conclusión se dio hasta 1898 con la compra del Michoacano del Sur y su enlace con Matamoros. La Internacional fue otra línea hecha en esos años. La inversión fue inglesa y recorría de Piedras Negras a Durango desde 1892. La Interoceánica también fue construida con capital inglés y recorría de la Ciudad de México a Veracruz. La línea Mexicana del Sur también tuvo inversión inglesa y viajaba de Puebla a Oaxaca. Esta fue inaugurada en 1899. Y finalmente estaba el Tren de Occidente, que recorría el estado de Sinaloa. En 1908 nacen los Ferrocarriles Nacionales de México con la fusión del Central, el Nacional y el Internacional, teniendo una extensión de 11.117 kilómetros en todo el territorio nacional. Tras el estallido de la Revolución Mexicana, hubo diversos atentados entre las fuerzas revolucionarias y federales. Las vías férreas construidas durante el Porfiriato, irónicamente, se convirtieron en una gran herramienta para la revolución. Pancho Villa se ha convertido en el emblema de la utilización de los ferrocarriles como medio de transporte de las fuerzas revolucionarias. En el gobierno de Francisco Madero, la red solo aumentó 340 kilómetros. Ya para 1918, la red ferroviaria del gobierno sumaba 20.832 kilómetros. Entre 1914 y 1925 se construyeron otros 659 kilómetros. Además, se rectificaron diversos tramos y se rediseñaron otras rutas. Para 1929 se constituyó el Comité Reorganizador de los Ferrocarriles Nacionales, el cual era presidido por Plutarco Elías Calles. En esa época se construyeron los ferrocarriles Subpacífico. Para 1934 se crea la empresa Líneas Férreas S.A. Su principal objetivo era la adquisición, construcción y explotación de las vías y la administración de las líneas de Tehuantepec, Veracruz y otras líneas más. En 1936 se crea la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles, la cual tenía la misión de establecer nuevas líneas. Y es para 1937 que se expropian Ferrocarriles Nacionales de México, considerando la empresa de utilidad pública. Entre 1939 y 1951 se construyeron tan solo 1.026 kilómetros de vías. Es entre esos años que se ensanchan estas vías
se rectifican trazos y se modernizan otros, entre ellos la línea México-Nuevo Laredo. En 1957 se inauguró el ferrocarril Campeche-Mérida y en 1960 el ferrocarril mexicano se incorpora a los nacionales de México. En 1964 la red tenía 23.619 kilómetros, de los que cerca de 17.000 pertenecían a los nacionales de México. Para 1968 se crea la Comisión Coordinadora del Transporte y se comienza la unificación ferroviaria nacional. Para la segunda mitad del siglo XX se consolidaron diversos proyectos que modernizaron las vías y las comunicaciones ferroviarias en todo el país. Entre ellas se realizó el túnel más largo de Latinoamérica, el puente de Metlac, de 430 metros de largo. En este trazo se incluye el viaducto Túnel Pensil, el cual cuenta con el reconocimiento del Premio Brunel concedido por el gobierno de Dinamarca. En 1995 se presenta la iniciativa de ley que modifica el artículo 28 constitucional, el cual reservaba al Estado la explotación de los ferrocarriles. Esto dio como resultado la división del sistema en 3 grandes regiones, y en junio del 97 las compañías Kansas City Southern se hicieron de la zona noroeste con 3.960 kilómetros. Grupo México y Union Pacific adquirieron la línea Pacífico Norte con 6.200 kilómetros y Ferrocarril del Sureste se quedó con 2.200 kilómetros. Hoy en día los ferrocarriles son principalmente un transporte de carga, que ha dejado de lado la transportación del pasajero en el territorio nacional. Sin embargo, en este sexenio se plantea un nuevo proyecto ferroviario. Habrá que esperar a ver qué pasa para actualizar esta historia de las cosas. Soy Beca Duncan y esto fue La Historia de las Cosas. Si te gustó, no se te olvide suscribirte y déjame tus comentarios aquí abajo con sugerencias de nuevas historias. También no se te olvide darle me gusta y darle clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba una historia nueva.